Hola a todos y todas, qué bueno encontrarnos en este nuevo video de fundamentos o análisis de circuitos. En esta ocasión vamos a trabajar este ejercicio de análisis nodal, pero con la particularidad de que tenemos fuentes de voltaje dependiente. Recuerde que el rombo es la simbología empleada para las fuentes dependientes y los círculos para las fuentes independientes. Ahora, este ejercicio que es tomado del libro de Alexander Isadico es el número 3.8. El libro nosotros lo tenemos allá en la página Clases de Matemáticas y más, en la sección Biblioteca. Ahí tenemos un apartado para circuitos y tenemos el acceso al libro, la descarga directa del texto la podemos tener a través de la página. Bien. Entonces, para este ejercicio que nos están pidiendo que aplicando el análisis nodal halle B sub 0 en el circuito de la figura 3.57 y adicionalmente he colocado, como en los videos anteriores, los pasos que debemos seguir para aplicar el análisis nodal. Dice que lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar los nodos. Entonces vamos a identificar los nodos. Un primer nodo estará por acá, un segundo nodo por acá, otro nodo estará acá. Y vamos por aquí a tener otro nodo. Acá tendremos otro nodo. Y ahí estos serían nuestros nodos. Nos falta uno, que es el supernodo, que es este nodo más grande. Listo, ahí tenemos ese nodo. Listo, entonces ya identificamos completamente los nodos. El segundo paso es asignar el nodo tierra o el ground. Entonces nosotros vamos a decir, recuerde que podemos escoger cualquiera de los nodos que tenemos ahí, pero por convención, por facilidad de trabajo, escogemos este nodo, el nodo inferior. Listo, entonces, y colocamos aquí las líneas e indicamos. Recuerde que el ground, ¿qué es? Potencial cero. Acá tenemos un potencial cero y a partir de ese potencial es que comenzamos a contar. Dice que vamos a asignar, paso número 3, asignar los voltajes indicando qué voltajes son mayores. Entonces, para eso vamos entonces a decir acá, voy a darle nombres. Voy a decir, este es el voltaje de A, este es el voltaje de B, este es el voltaje de C y este es el voltaje de D. ¿Listo? Debo indicar cuáles son los voltajes mayores. Entonces, el voltaje de A capricho es mayor que el voltaje de B, es mayor que el voltaje de C y también por simple capricho voy a decir que el voltaje de B es mayor al voltaje de D. ¿Por qué es importante establecer ese orden en el cual está la jerarquía de los voltajes? Porque nos está definiendo el sentido de la corriente. Si yo sé que el voltaje B es mayor al voltaje D, entonces yo sé que la corriente está circulando de esta manera. ¿Listo? Si yo sé que el voltaje B es mayor que este voltaje, aquí vamos a tener, aquí este voltaje A es especial, podríamos quitarlo, ya vamos a ver. ¿Listo? Pero por ejemplo, acá el voltaje B es mayor que el voltaje C, entonces aquí nosotros tendríamos una corriente. Esta corriente vamos a llamarla, bueno, y acá también tendríamos una corriente. Aquí podríamos decir que este voltaje, aquí qué va a pasar, como están estos dos elementos colocados y están en serie, se puede decir que la corriente que pasa por la de 6 ohmios es la misma corriente de las de 4 ohmios. Entonces, si yo aplico ley de corrientes de Kirchhoff para este nodo, pues la corriente que pasa por acá es igual a esta, no tendría mayor sentido. Entonces, podríamos pensar que este voltaje lo vamos a simplificar. ¿Listo? De tal forma que aquí ya nos queda completamente claro que el voltaje en B es mayor a este voltaje de la Tierra, entonces la corriente está circulando en este sentido. ¿Listo? Bien, entonces, ¿con qué seguimos? Ya hicimos los voltajes mayores, démosle nombre a estas corrientes, llamémosla I1, a esta llamémosla I2 y a esta llamémosla I3.
Entonces, ¿qué nos está diciendo? Aplique el cuarto paso, aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, esta ley de corrientes de Kirchhoff, ¿qué es? En este nodo, para el nodo B, entonces vamos a escribir para el nodo B, ¿qué tenemos? Tenemos que la corriente I1 más la corriente I2 más la corriente I3 tiene que ser igual a cero. Todas están saliendo, no hay ninguna que está entrando. Entonces algo va a pasar ahí, listo, no hay ningún problema. Alguna de estas tendrá que dar negativa. Listo. Entonces ya esta es la ley de corrientes de Kirchhoff. Lo siguiente dice aplicar la ley de Ohm, donde I es igual a V sobre R. Entonces, la corriente I1 va a ser esta que pasa por acá. Va a ser igual al voltaje. ¿Cuál es la diferencia de potencial? V sub B menos cero. Entonces aquí vamos a decir ese I sub 1 es V sub B menos cero sobre la resistencia. La resistencia total en este caso es de 6 ohmios más 4 ohmios. Entonces vamos a escribir acá 6 más 4 más la corriente 2. La corriente 2 va a ser el voltaje en C, ¿cierto? Sobre los 20 ohmios. Esa va a ser la corriente que está pasando por acá. Más la corriente 3, pero la corriente 3 es la diferencia de potencial, o sea, un V sub B menos un voltaje sub D sobre la resistencia que también son 20 ohmios. Todo esto nos tiene que dar cero. Ahí. Vamos solamente en ese paso número 5. Dice plantear ecuaciones donde las incógnitas son los voltajes. Y sí, efectivamente acá tenemos incógnitas donde que son los voltajes, pero tenemos B sub B, B sub C y B sub D. Tendríamos tres incógnitas. Debemos hacer algún tipo de manipulación para dejarla con una sola incógnita. Y comenzamos a hacer el análisis y nos damos cuenta que esta, por ejemplo, B sub D, ¿sí? B sub D es lo mismo que 5 veces B sub 0. Entonces, B sub D va a ser 5 veces B sub 0. ¿Por qué? Porque recuerde que este es el 0 y del 0 a llegar acá se ha aumentado el potencial en 5 veces B sub 0. ¿Listo? Lo siguiente, ya tenemos B sub D. Lo otro es que B sub C, yo sé que la diferencia de B sub B menos B sub C nos tiene que dar ¿cuánto? B sub B menos B sub C nos tiene que dar 60, 60 voltios. De acá, ¿qué podemos decir? Que el voltaje en C, ¿cierto? Es el voltaje en B menos 60, menos 60 voltios. ¿Listo? Ya tenemos entonces ese voltaje. Si miramos, B sub C nos queda en función del voltaje en B y B sub D quedaría en función del B sub 0. Pero si nos damos cuenta con este, miren este, el B sub 0 es solamente el voltaje sobre esta malla. ¿Listo? ¿Qué podríamos aplicar? Esto es un divisor de voltaje. Recuerda que por allá teníamos un video donde analizábamos los divisores de voltaje. Y el divisor de voltaje entonces, ¿qué es? Va a ser el voltaje entre los dos puntos, ¿cierto? Que en este caso es B sub B. Y lo vamos a multiplicar primero por la suma de las resistencias, o sea 6 más 4, las que están en serie. Y la dividimos entre 6 más 4 y la multiplicamos por 4, por el voltaje sobre sobre la resistencia a la cual estamos evaluando el voltaje. Entonces quiere decir que el B sub 0 va a ser 4 sobre 10, 4 sobre 10 veces el voltaje en B. Mire que ya todo lo puedo escribir, el voltaje en B sobre 10 más el voltaje en C, pero sabemos que el voltaje en C es el voltaje en B menos 60 sobre 20, más el voltaje en B menos el voltaje en D, pero el voltaje en D es 5 veces B sub 0 y el voltaje en B sub 0 es 4 décimos de B sub B. Todo esto sobre 20 y entonces igualamos a 0. Si nos damos cuenta, ya aquí solamente aparece una incógnita que es B sub B. Ya es una cuestión de manipularla
la expresión para poder, acá podemos decir que esto es b sub b sobre 20 y 60 sobre 20 nos da 3 menos 3 más, aquí como nos queda b sub b, esto es 4 por 5, 20 sobre 10, 2, o sea b sub b menos 2b sub b sobre 20, esto nos tiene que dar 0. Podemos seguir mirando esto, cómo nos va a quedar el voltaje en B sobre 10 más el voltaje en B sobre 20. Este sumamos a ambos lados 3 y acá nos queda B sub B menos 2B sub B, nos queda menos B sub B sobre 20. De tal forma que esto nos queda igual a 3. Si nos damos cuenta, estos dos términos son iguales, signos contrarios, se simplifican, quiere decir que B sub B es igual a 3 por 10 nos da 30. Entonces ya tenemos el voltaje en B sub B, que es 30. Pero la pregunta no es el voltaje aquí en B sub B, sino la pregunta es B sub 0. Determine el B sub 0. Entonces ya vimos que ese B sub 0, por aquí habíamos encontrado la relación, era 4 décimos del voltaje en B. O sea, B sub 0 va a ser 4 décimos por el voltaje en B, que son 30 voltios. Esto nos va a dar 30 dividido 10 da 3, por 4 nos da 12. Por tanto, el voltaje B sub 0 es igual a 12. Si se dieron cuenta, este ejercicio nos demandó un poquito más de cositas a nivel de ecuaciones, a nivel de álgebra, pero tampoco es cosa del otro mundo, aplicando bien los conceptos y los pasos para el análisis nodal. Bien, hasta aquí este video. Muchas gracias, gracias por apoyarnos, gracias por vernos, gracias por comentar. Hasta el próximo video.